a recibir ahora a María Florencia Alfaro. Ella es rosarina, vivió en la Antártida, fue a la escuela un año allá y nos va a contar una situación particular que está viviendo la única escuela argentina que hay en ese lugar. Una experiencia de vida que seguramente es muy interesante para que ustedes también conozcan cómo es irse, cómo es vivir en ese lugar, cómo es educarse en ese lugar, por qué motivos uno tiene que viajar. Bueno, la tenemos a ella, es licenciada en Comunicación Social y está con nosotros para contarnos parte de su historia. Hola Flor, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio y por el tiempo. Nos interesa mucho que nos cuentes primero la situación de la escuela, que nos cuentes para quienes no saben, quienes desconocen, que hay muchos chicos y muchas familias que hace muchísimos años viajan para permanecer, para estudiar, para trabajar por un determinado tiempo. ¿Nos contás de qué se trata? Base Esperanza en sí es una base de ejército, que depende del ejército, pero hace desde 1978 que hay presencia de familias en la Antártida. ¿Qué significa esto? Que anualmente se hacen relevos de las dotaciones y las familias no es que vamos de vacaciones. Los chicos van a estudiar porque hay una escuela que hoy en día depende de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur, y las mujeres están capacitadas previamente para desarrollar funciones como auxiliar de base. Allá es, para que vos me entiendas, es como si fuera un pequeño pueblo donde hay casas, hay una escuela, hay correo postal, hay una radio. Bueno, está la escuela que depende de la provincia, de Tierra del Fuego, hay una capilla donde se han casado gente, nacieron hasta el día de la fecha, ya hubo 7 nacimientos, yo cumplí los 15 allá, o sea, se desarrolla la vida habitual de un pueblo y tenemos presencia ininterrumpida por parte de la Argentina en Base Esperanza con la familia antártica. ¿Te tocó viajar con tu familia? Bueno, ponernos en contexto de cómo fue esa situación, ¿no? De dejar Rosario por un tiempo para vivir una experiencia que imagino va a ser inolvidable. Yo tenía en ese momento 14 años, viajé por el trabajo de mi papá, que hoy en día es militar retirado, y la Antártida era como su materia pendiente, era algo que le encantaba. Para viajar a la Antártida uno tiene que elevar una solicitud y va a evaluación, no es que cualquiera va, tienen que capacitarse, hay protocolos previos a los que también nosotros fuimos sometidos y demás, es como muy estricto y muy riguroso porque el sistema es complejo, pertenece a una estrategia antártica que es muy trabajada, muy pensada. Imagínate en ese momento, yo cumplí los 15 ya, era la única adolescente, después había chicos de primaria y después ya más arriba a los 18, 19 años, pero de adolescente, de hacer la secundaria, era la única. Así que fue como una experiencia, yo siempre digo que fue un quiebre entre un antes y un después y como que crecí de golpe, siempre digo. La base, sobre todo Base Esperanza, pero la Antártida es una reserva natural porque se dedica simplemente a todo lo que es la educación, la ciencia. Entonces imagínate que estar permanentemente en un espacio rodeado de glaciares, el mar, témpanos, pingüinos y demás animales, flora y fauna de la zona, acostumbrarte a un clima donde en invierno nosotros lo llamamos viento blanco y a veces 150 kilómetros por hora que te vuela, el frío que es terrible, fue como muy raro, fue un quiebre. Yo estudié con el sistema de educación a distancia del ejército, entonces también fue en la parte educativa, fue como adaptarme a una experiencia a la cual no estaba acostumbrada. Es como si yo te dijera rendir libre en la facultad. Y hoy que sos más grande y que pasaron algunos años de esa experiencia, me imagino que en lo personal y lo que significa ese lugar para nosotros argentinos debe ser mucho más significativo. Una experiencia, yo digo, inigualable. Solamente los que pisamos tierra antártica, el hielo antártico, nosotros le llamamos el continente blanco, y por algo también nos dicen expedicionarios, ¿no? Porque tenemos que tener una preparación, una capacitación y lograr una convivencia previa que pasa por todo, una cantidad de protocolos de adaptación que para la edad que, por ejemplo, nosotros teníamos en ese entonces, o que tienen los chicos cuando van ahora, a veces es difícil de entender. Fue como, ¿cómo le cuento a mis amigos, no? Porque me preguntaban, algunos no entendían hasta el día de hoy, algunos piensan que vivía en Ushuaia, algunos piensan que vio osos polares, o que vivía metida en una cueva. Entonces es como que fue bastante complicado y sobre todo imagínate en el 98,
sin tanto desarrollo de tecnología. ¿Qué es lo que está pasando con la escuela puntualmente en un año muy particular respecto a lo que se está viviendo en todo el mundo por la pandemia? Pero ¿cuál es la situación de esa escuela hoy? Bueno, la situación es que a pesar del contexto de COVID que estamos viviendo a nivel internacional y sobre todo de Argentina y todas las restricciones, la escuela de Base Esperanza es la única escuela que ha continuado con sus actividades libre de COVID durante todo el año, con asistencia presencial. Por una resolución del Ministerio de Defensa, que creo que fue del 6 de octubre, se comunicó que se va a suspender la ida de las familias para el año que viene. Por lo tanto, la escuela va a permanecer cerrada durante un año. Que lo que nosotros queremos un poco comunicar y difundir, está bien, es una decisión tomada, se entienden los fundamentos y demás, pero quienes fuimos a la Antártida conocemos lo estricto que son los protocolos, en todo sentido, de logística, de sanidad para llegar allí. Se podrían haber tomado otras previsiones. Es muy difícil remontar una base o el funcionamiento edilicio de una institución después de un año que esté cerrado. Queremos asegurarnos que la presencia de las familias en la Antártida se siga garantizando. Las decisiones las toman personas que van por protocolo a la Antártida, por un viaje, pero no que han vivido y que saben lo que es desarrollarse en esa vida durante un año. Entonces, quienes estuvimos ahí sabemos lo que cuesta remontar una base temporal después de un año inactiva, lo que cuesta remontar un edificio después de un año inactivo. Entonces, lo que queremos comunicar un poco es eso, en principio, que se conozca un poco más de la historia antártica, que es parte nuestra, es parte de nuestra soberanía. Sería fantástico que por ahí en las escuelas se hablara un poquito más, como hablamos de historia internacional. Y por otro lado también, esto, que si se puede rever la decisión, y si no se puede rever la decisión, por lo menos que nos garanticen que el año próximo sí se retome el viaje de las familias a la Antártida, a la Base Esperanza. Pues no solamente esto, se han suspendido o se han recortado actividades científicas, las bases temporales tampoco se van a abrir. Son un montón de decisiones que tienen que ver con las restricciones que se tomaron en base a este contexto, que son bastante estrictas y rígidas y que se podría haber previsto de otra manera. Es entendible, es necesario que esto, imagino que deben haber muchas familias, Flor, que ya deben tener pensado, o eran las familias que tenían pensado viajar el año que viene, porque como bien lo comentabas, hay todo un protocolo, hay un montón de cuestiones que uno empieza a trabajar antes para poder dejar su ciudad e irse allá. Entonces, realmente debe ser difícil para todas esas familias que quizás incluso si no abriera la escuela y no existiera ese funcionamiento el año que viene, no tendrían esa posibilidad quizás para para el año siguiente, ¿no? Sí, por supuesto, porque vos tenés una idea que a partir del año pasado ya se viene tratando el tema. Cuando yo viajé en el 98, nosotros ya previamente habíamos sido notificados. Se hacen estudios y análisis de todo, de salud, psicológicos, un viaje donde se realiza una capacitación y una convivencia con las personas con las que vas a estar durante ese año, que en nuestro caso fue en Río Grande y en Ushuaia. Entonces, son un montón de meses donde se viene trabajando y las personas también, imagínate que es como una mudanza, entonces, una mudanza en la cual vos difícilmente por cuestiones geográficas, de distancia, condiciones climáticas y de logística y demás, tenés que prever. Flor, ¿qué le decís a las autoridades, digo, en representación de tantos compañeros y tanta gente que está en esta lucha para que la escuela no cierre el próximo año? Apelamos a su sentido común, a garantizar la presencia argentina en la Antártida que data de más de 100 años. Apelamos a que garanticen la presencia de las familias, la presencia ininterrumpida de las familias que data de más de 40 años. Apelamos a eso, a que nos escuchen, porque queremos devolverle un poco lo que aquella tierra nos dio a nosotros. Imagínate que nosotros somos todos hoy en día adultos, la mayoría, que en aproximadamente tenemos, bueno, yo un poco menos, pero más o menos 40 años, porque de 1978 que hay chicos que han nacido allá. Entonces, tratamos de llegar a eso, de llegar a la gente, de que tengan ganas de conocer un poco del tema, y de que nada, que se difunda esta actividad, que se difunda qué es lo que está pasando, que se difunda como parte de nuestra historia y que las autoridades, ya sea desde el Ministerio de Defensa,
del Instituto Antártico Argentino, del Comando Antártico, del Gobierno de Tierra del Fuego, nos escuchen, den respuesta y se comprometan. Eso es lo que queremos, porque si bien la excusa es en cuanto a materia sanitaria, ya venimos padeciendo esto de muchos gobiernos, que hay recortes presupuestarios, y lo más fácil es, bueno, cortemos la actividad antártica. Lo que no están entendiendo que tiene que ver con parte de nuestra soberanía y con una estrategia antártica, que viene de la época de Pujato, es parte de nuestra historia, y es importante que eso se sepa. No queremos sentirnos solos que estamos luchando contra algo, sino que es algo nuestro, es algo propio, no solamente de los antárticos. Queremos que todos tengan la posibilidad de poder viajar como nosotros y que se siga incentivando todo lo que es la educación, la investigación, que para eso es la base. Flor, te agradecemos desde acá, muchas gracias por el testimonio y las puertas abiertas para poder contar, para poder acompañarlos y para que muchos nos sumemos a esa lucha tan necesaria para que esta escuela que funciona desde el año 1978 tenga la posibilidad el próximo año, con todos los protocolos correspondientes, de seguir funcionando. Te mandamos un beso y un abrazo enorme desde acá. Muchísimas gracias a ustedes, muy amables, y gracias por su tiempo. No, por favor, estamos acá a disposición de lo que necesiten. Un abrazo enorme. Gracias, te mando un beso. Gracias. María Florencia, que nos contaba un poco esta situación, ella es antártica, todo lo que les toca atravesar, toda esta experiencia de vida en ese lugar tan hermoso que es nuestro, que lo mencionaba ella en la nota, y que justamente esta escuela corre riesgo de cerrar el próximo año. Ese es el pedido a las autoridades, a quienes corresponda, de que pueda seguir funcionando y de que muchas familias argentinas puedan seguir viajando y estando en ese lugar. Nosotros seguimos con más en la pantalla de Somos Rosario.